El ser humano sin Dios es por naturaleza malo, egoísta y no solo tiende a dañar a otros, sino que en muchos casos se hiere fácilmente. Cuesta mucho trabajo reconocer que nos han herido o que hemos herido, pero el hacerlo es el único camino que nos lleva hacia la libertad. El camino para ser sano de toda herida es reconocer, enfrentar y confesar el dolor y la ofensa. No es un camino fácil ni sencillo, pero el hacerlo es una decisión que activa el amor de Dios y la misericordia de Dios y, por tanto, puedes experimentar libertad y sanidad para todo tu ser. El día de hoy continuaremos hablando acerca de este tan importante tema como es el perdón. Acompáñanos junto al apóstol Marcelo Salas en esta nueva temporada de Operación Rescate. Vivir con el corazón enfermo, lleno de herida, resentimiento, odio, falta de perdón, deseos de venganza, no es otra cosa que atentar contra la salud espiritual, mental, emocional y hasta física de uno mismo. Creo que durante mucho tiempo hemos vivido sosteniendo esa mentira de que la falta de perdón trae un daño a la persona agresora. Y no es así. A nosotros mismos nos hace daño. Estamos hablando acerca de este tema y bueno, quedó pendiente en el anterior programa hablar acerca de cómo mantener un corazón sano. Ya vimos el tema del perdón, ya vimos a quién beneficia el perdón, ya vimos que es un mandamiento de Dios y por qué es un mandamiento. Hoy nos vamos a concentrar, a centrar en la necesidad de mantener un corazón sano. Y para eso nuevamente estoy junto a 3 profetas de la iglesia que me acompañan para analizar, discutir y vertir criterios sobre este tema tan importante para la iglesia, para la familia, para el matrimonio, para los jóvenes, para cualquier persona que nos esté siguiendo. ¿Cómo mantenemos el corazón sano? Es la pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, yo primero quiero hablar sobre el autoengaño. Hay personas que creen que quieren aparentar que no tienen ningún dolor, que no tienen rechazo en su corazón, quieren encubrir su corazón. A veces creen de que el tiempo los va a curar, va a sanar las heridas y no quieren reconocer que han herido o que han sido heridas. Entonces, el corazón no va a poder ser sano porque no exteriorizan, no piden perdón, no perdonan y creen que el tiempo va a sanar esas heridas y que va a pasar. Sin embargo, esa agonía va a ser más grande porque va a prolongarse el tiempo de la herida, el daño en el corazón y la persona no va a recibir la sanidad. Y creo que esto se agrava cuando la persona conoce a Jesucristo, conoce la palabra de Dios y no se da cuenta que si en algún área de su vida, ya sea a nivel de espíritu, a nivel del alma, intelecto, emociones y voluntad, hay algún pecado no resuelto, hay algún problema, ¿sí? Hay una desobediencia, hay una resistencia a Dios. Por más que esa persona congregue en una iglesia, por más que esté en el ministerio, por más que lea la Biblia, por más que ore y ayune, esa persona no va a crecer, se va a mantener estancada. Y es bueno que usted esto lo tome bien en serio. Porque muchas personas están con el corazón relativamente sano y hay áreas donde todavía el gobierno del Señor no se ha establecido. Y en esa área hay falta de perdón, como decía Carmen, se están autoengañando. Incluso me atrevo a decir que hay personas enfermas físicamente por resistir a un principio de perdón, a un principio que Dios les revela a través de la palabra de un predicador, y esas personas se están resistiendo todo el tiempo y se autoengañan creyendo que todo está bien. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Así es, justamente creo que para poder mantener un corazón sano es necesario analizar nuestro corazón desde una perspectiva bíblica, no en base a nuestras emociones ni a nuestras experiencias del pasado, sino lo que dice la lógica, o la lógica, sino lo que dice la palabra del Señor. Y creo que la palabra es muy clara. Dios nos dice a través de su palabra: si confiesan sus pecados y se apartan de ellos, alcanzarán misericordia. Creo que es un paso fundamental que todo ser humano, que cada uno de nosotros tenemos que dar al analizar nuestro corazón y encontrar áreas que no están bien,
a la luz de la palabra, que son reveladas por el Espíritu Santo, allí es donde uno se tiene que empezar a encauzar y ser lo suficientemente humilde, que solamente el Espíritu Santo te da esa capacidad para poder aceptar un error, para poder pedir perdón en caso de que haya sido uno el que haya cometido un error, y una hacerlo falta. de forma continua. Exactamente, hacerlo de forma continua como un estilo de vida, Claro. porque no es confesar tus pecados como un apalear tu conciencia o como lo hacíamos antes de una forma religiosa, sino se trata de analizar tu corazón y de que haya un cambio de actitud, un arrepentimiento genuino. Y creo, apóstol, que hay personas que, bueno, para quienes han sido lastimados, para quienes han sido ofendidos, quienes han sido heridos, quienes tienen todavía esas heridas frescas en su corazón, muchas veces dicen, bueno, yo soy la herida, fue a mí que me hirieron, yo no hice nada y me lavo las manos. Sin embargo, en la palabra vemos que Dios nos hace responsable a nosotros mismos del estado de nuestro corazón. La palabra nos manda y dice, hay una parte en la palabra en Mateo 18:15 que dice, si tu hermano peca contra ti, tú ve y habla con él. Entonces es nuestra responsabilidad, es nuestro deber mantener nuestro corazón sano y hacerle notar a la persona exactamente, su pecado. hablar con él, Claro. decirle cómo nos sentimos y decirle, bueno, mira, estoy ofendido, me siento mal porque pienso que hiciste esto contra mí, y darle la oportunidad a la persona de que se perdone, porque muchas veces la ofensa llega incluso sin que el ofensor se dé cuenta. Claro, y si no te perdona, he ahí la persona, tú has cumplido. Eso es una señal de madurez, ¿no? Y claro, ya tú cumpliste, pero no estás enfrentando el problema bajo un razonamiento personal. Bueno, yo no le voy a hablar porque te hirió, digamos, y tú solita, digamos, te empiezas a cerrar tu corazón a esa persona y no te das cuenta que ahí estás activando un círculo vicioso Así es. de falta de perdón. Porque luego esa falta de perdón se convierte en resentimiento. Claro. Ese resentimiento en amargura. Contamina las relaciones interpersonales con otras personas que no tienen nada que ver, porque ese caldo de cultivo tú lo estás alimentando. Así es, y terminamos entrando en un círculo de odio, y ese odio luego es el que genera las divisiones, genera las guerras, y por esa simple falta de perdón que pareciera tan irrelevante, tan indefensa, terminamos haciendo cosas terribles. Incluso ese pecado de falta de perdón nos puede llevar al infierno. ¿Cómo entonces mantenemos el corazón sano? ¿Qué dicen ustedes? La palabra del Señor dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Es tan importante para Dios el estado de nuestro corazón, porque eso se va a reflejar en nuestra vida. Nuestro corazón se va a reflejar en nuestro matrimonio, nuestro corazón se refleja en todo lo que nosotros En hacemos nuestra en el relación diario con nuestros vivir. hijos, Totalmente, compañeros de trabajo. Totalmente, una persona herida es una persona peligrosa, es una bomba de tiempo, más si es en el matrimonio. Si la mujer está herida y no ha logrado solucionar esa parte, pidiendo perdón o perdonando a su esposo o llevándolo a la reflexión, ella constantemente está herida y cuando pasa algo puede explotar. Qué bueno sería que las personas entiendan que necesitamos aprender a enfrentar los problemas del diario vivir. Enfrentar los problemas significa, como ya decía Gabriela, yo sé que hay algo que está mal entre yo y una persona. Yo voy y hablo y tomo la iniciativa. Estoy enfrentando el problema, no lo estoy negando. La negación es prima hermana de la falta de perdón. La negación es la prima hermana de la amargura. La negación es la prima hermana de las enfermedades. Yo tengo que ser responsable en mantener mi salud y mi salud también en cuanto a las personas que me rodean. Eso es relaciones interpersonales. Y tengo, en lo que dependa de mí, que ir y buscar hablar de esos problemas. Y si es en el matrimonio, hablar con el marido y renunciar a ese razonamiento engañoso de que no, yo prefiero no hablar, esto va a generar problemas. No, nada de yo no prefiero hablar. Hay que hablar, hay que aprender a discutir, hay que aprender a enfrentar los problemas, pero con una actitud conciliadora. Me dicen que tenemos que ir a un corte, vamos a una pausa y cuando estemos de vuelta seguiremos hablando de este importante tema. No dejes de luchar por tu matrimonio. De la mano de Dios saldrán adelante. Familias de hierro en tiempo de crisis. El tiempo es hoy. No voy a permitir que mi pasado me impida ser un hombre
una mujer o un joven victorioso. No voy a permitir que las heridas, el daño que sufrí, el rechazo que viví, me impidan recibir un nuevo corazón por medio de mi fe en Jesús. No voy a culparme, no voy a culpar a nadie por lo vivido, pues todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Y yo he decidido poner mis ojos en Jesucristo y hacer que todo lo que viví me haga más fuerte. No voy a permitir que mi familia y futuras generaciones no tengan un legado. Les voy a dejar un legado de fe, de lucha y de triunfo, un legado de éxito y de prosperidad, un legado para toda la vida. No tienes derecho a vivir en el pasado. Muy pronto, espéralo. Ella llegó hace un mes. Ella entró al púlpito con un palo con muletas. Tenía una herida que no podía sanar hace varios tiempos. Ella ahora viene a testificar que ya está sana y la herida que no cerraba, cerró y está completamente sana. Dios me sanó porque yo odiaba a mucha gente, tenía pecado por mí dentro, porque no podía perdonar. Hay veces Dios no me decía, no, perdoné, y no vaya a la iglesia, me decía, y mi mamá me traía. ¿Y esa herida no cerraba? Sí, no sanaba, y yo iba al doctor, iba, y la doctora me dijo que yo no puedo hacer nada por vos, porque si te doy tableta puedes perder tu vida o algo por ahí, o puedes lastimar tu estómago. ¿Qué pasó cuando viniste a la iglesia? Ahora ya sané, ya, gracias a Dios. ¿Pudiste perdonar? Sí. ¡No cago al diablo! ¡No cago! Yo sentía odio por mis padres porque me hicieron mucho daño. Tú tenías odio. Sí. La veía a mi madre y a mi padre y no los soportaba, no los trataba mal, porque siempre recordaba los maltratos que me hicieron desde pequeña. ¿Y qué pasó cuando oramos? Me sentí libre. Te sentiste libre. ¿Dónde está tu madre y tu padre? ¿Y qué le puedes decir a tus padres? Que los amo, que me disculpe por todo el daño, por todas las ofensas que le he dicho. Abraza a tus padres. Eso es un milagro. Odio, resentimiento a los padres. En el nombre de Jesús, declaro bendita esta familia. Hay muchas personas que confiesan que tienen el corazón sano, que han perdonado, que están en paz con el pasado, que tienen el pasado en perspectiva y todo lo demás. Pero veamos si estas personas podrían someterse a un test que hemos hecho. ¿Cuándo yo sé que la persona ha sido sanada? Bueno, hay 4 pruebas a las que la persona puede someterse, digamos, para saber si ya ha perdonado efectivamente, si es libre de la falta de perdón. Una de esas pruebas es la prueba del resentimiento. Es decir, que si yo me encuentro con que ya no hablo mal de la persona, ya no le deseo el mal, al contrario, la bendigo en vez de maldecirle, en vez de desearle lo peor, porque esa es la actitud, digamos, de la persona que está herida, ¿no? Le desea lo peor a la otra persona. Pero cuando tú te encuentras con que, muy aparte de eso, la bendices, le deseas lo mejor, esa es una señal de que tu corazón está sano o de que está en proceso de... Interesante, porque las personas creen que han perdonado, sin embargo, cuando ven a la otra persona, interiormente dicen, me fregó el día, me fregó el cumpleaños, me fregó el culto, ya llegó, qué sé yo. Y eso no está bien. Qué interesante que uno de los puntos que me permite saber si estoy sano es el hecho de que ya no le guardo rencor ni resentimiento. Pero eso también es fruto de que estamos aprendiendo a ver con los ojos de Jesús. Así es. Cuando yo quiero saber si esa persona, si ese dolor ya no está en mi corazón. Ya no está en mi corazón. Ya no le guardo rencor a esa persona. Ya no me hace daño recordar. En el caso de una violación, en el caso de una persona que te hirió y que ya se fue de tu vida, o en el caso de una persona que es muy conflictiva, muy problemática,
y que va a ser muy difícil para ti ir a pedirle perdón, tú puedes realizar solo o sola ese acto de perdonar. Claro, eso es importante porque hay gente que es extremadamente peligrosa, atrevida, conflictiva, pero es nuestro deber perdonar. Ahora, si Dios nos guía y nos muestra que es el momento para poder hablar y hacerle entrar en razón, hay que hacerlo. Claro, pero en el caso de una violación, obviamente, si yo fui violada, si yo fui lastimada por una persona que ya se fue y ese dolor me hace demasiado daño, perdonar. Yo necesito perdonar, necesito primero reconocer que eso me hace daño, necesito perdonar y eso lo hago yo y Dios solamente. Claro. Uno tiene que perdonar para poder ser libre. Y voy a redundar en algo que quizás ya dije en alguno de los programas. La base para poder lograr esta clase de perdón con gente que no lo merece o con gente que te ha dañado demasiado es cabalmente la muerte de Cristo. Cuando tú miras a la cruz, ves al Hijo de Dios muriendo por ti y perdonándote sin que lo merezcas. Bajo la lógica de Dios es que hay que perdonar. Porque si lo hacemos desde una perspectiva humana, nunca lo vamos a poder entender ni lo vamos a lograr. No, porque muchas veces sentimos que la herida es demasiado grande y que la persona no merece ser perdonada. Sin embargo, nosotros tampoco merecíamos el perdón de Cristo. Claro. Es por eso que usted dice, bajo esa lógica, justamente. Ahora Andrea, el Señor es más, nos desafía a dar un paso más de fe porque dice, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Perdonad a aquellos que hablan mal para ti. El Señor no solamente te pide que perdones, te pide que bendigas al que te hizo daño. Yo estuve conflictuado con eso, no sé ustedes, ahora escucho el testimonio de ustedes, porque no podía entender eso. Porque yo decía, ¿cómo? A Dios no le importa mi estado, de mi corazón, a Dios no le importa lo que yo siento. Pero luego con el tiempo entendí que cuando yo bendigo, la maldición que esa persona me deseó se revierte en bendición. Porque yo estoy operando con el corazón de Jesús. Por eso Jesús nunca se llenó de amargura, odio, falta de perdón. Porque hasta lo último vio a la humanidad como ciegos, extraviados, sin entendimiento, influenciados demoníacamente y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bajo esa lógica es que uno realmente lo entiende y puede bendecir. Y no solamente es que la maldición que te deseaban se revierte, se convierte en bendición, sino que cuando tú bendices, estás permitiendo que Dios pueda operar y hacer algo por esa persona en un acto de misericordia. Así es, cabalmente esa es la segunda prueba, ¿no? De que hemos perdonado y que nuestro corazón está sano cuando asumimos la responsabilidad de nuestra vida, la responsabilidad del estado en que está nuestro corazón. Y cuando nosotros tomamos y optamos por seguir el patrón y el comportamiento de nuestro amado Señor Jesucristo, ahí es cuando empezamos a madurar, ahí es cuando empezamos a alcanzar ese carácter perfecto, el cual todos nosotros estamos llamados. Pero como lo que usted decía es tan importante porque muchas veces uno dice, pero me han hecho una injusticia, me han lastimado, me han herido, o sea, soy yo la afectada. Sí, puede ser que te hayan tal vez hecho alguna injusticia, puede ser que hayas pasado por algún abuso y que estés sufriendo las consecuencias de algo que vos no lo buscaste. Pero allí es cuando Dios te demanda y te dice, bueno, asume la responsabilidad de tu corazón. ¿Por qué? Porque la vida es no de lo que pasó, pero sí de tu corazón. Claro, y el apóstol Pablo es impresionante cuando habla en la carta de Filipenses y dice, prosigo a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ese olvidando no es una actitud pasiva, no es que olvidé la ofensa y punto y nunca más va a venir a memoria. No, dice olvidando, está en presente continuo. Quiere decir que venía a su memoria ofensas, momentos en el que incluso él hirió a personas, pero la actitud que él tomaba era una actitud proactiva. Él decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Es una actitud que cada uno de nosotros vamos a tomar. O sea, o tenemos dos opciones, o nos lamentamos por el pasado, por las heridas que nos hicieron, por las injusticias que vivimos, o tomamos la decisión que el Señor Jesús nos dice, prosigue, hijo, tengo un futuro, un destino maravilloso para tu vida. Y la tercera prueba es la prueba del recuerdo y la reacción. Cuando tú recuerdas lo que pasó, pero ya no reaccionas con ira, con molestia, con odio, con resentimiento. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes hablando de este test? Bueno, en mi caso, yo me identifico mucho con las 4 pruebas, pero quizás más con esta. En un tiempo cuando mi relación de noviazgo, yo noviaba con el que ahora es mi esposo, nos hicimos mucho daño,
él me hirió mucho, yo entré en un proceso de depresión, terminamos la relación, obviamente, y en algún momento él intentó hacer bien las cosas y quería volver. Yo estaba demasiado lastimada, no quería perdonarlo, no creía que fuera capaz la relación de volver a surgir, estábamos muy heridos. Entonces lo intentamos por nuestras fuerzas. Primero, no conocíamos al Señor, él estaba en proceso de conocer al Señor, yo no. Lo intentamos, pero era en vano, porque yo todo el tiempo traía a memoria las cosas pasadas, les reprochaba todo el tiempo lo que hizo. Es más, mi corazón estaba con una especie de barrera que cuando yo quería tener alguna actitud, algún gesto de cariño con él no podía, porque tenía mi corazón tan lastimado, tan endurecido, que me había bloqueado y había dicho, no, él no lo merece. Háblame de ese proceso donde fuiste libre, porque quiero escuchar la opinión de Carmen y de Andrea. Bueno, ya de ahí cuando conocí al Señor, cuando tuve mi experiencia con Jesús, me enamoré de Él y comencé a entender todo este tema del perdón y que yo era la más beneficiada, decidí con todo mi corazón perdonarlo. Y no solo perdonarlo, sino dejar las cosas atrás y no volver a ponerlas sobre el tapete cada vez que teníamos un conflicto. Entonces, el Señor fue sanando mi corazón de a poco, fue restaurando mi vida, fue restaurando nuestra relación y ahora tenemos un matrimonio maravilloso. En ningún momento nos echamos en cara, nos reprochamos lo que pasó antes. ¿En tu caso, Carmen? Bueno, en mi caso, el Señor hizo la obra perfecta en mí. Yo desde el momento que decidí perdonar, así como Él me perdonó, ya no vienen a memoria la vida pasada, pero si viniera a memoria, porque a veces es necesario dar un testimonio y recordar, ya no hay dolor. O sea, todo lo que me hiciste en el pasado, cuando lo recuerdo para enseñarle a alguien, para demostrarle que la vida puede cambiar, ya no me duele, no me lastima. Entonces eso quiere decir que mi corazón está sano en esa área. Yo también todo lo que me hiciste lo olvidé. Andrea. Bueno, en mi caso es tal vez similar al de alguna persona que nos está mirando. Yo crecí sin papá. Tenía un papá, pero ausente, mis padres separados, una madre que me dio todo, pero yo siempre le reprochaba a mi madre. En algún momento le reproché de por qué no tenía una familia, por qué no había crecido en una familia como yo veía a mis compañeros de colegio. Eso normalmente en la niñez, ¿no? Marca. O cuando era el Día del Padre y mi papá no estaba presente. Entonces fueron cosas con las que yo fui creciendo y que me hicieron una persona muy insegura y que yo pensé que no tenía falta de perdón, pero me dolía. Cada vez que recordaba todas esas escenas me dolía y aprendí a perdonar a mi papá, aprendí a perdonar a mi mamá, no porque me hayan hecho un daño directo, sino por las malas decisiones que ellos tomaron y que afectaron mi vida. Pero yo no permití que eso afecte mi presente. O sea, yo no decidí que el hecho de que haya crecido sin papá siga siendo una mujer insegura, llena de complejos, con baja autoestima. No, más bien, como decía la profeta, cuando uno recuerda su pasado y mira atrás, es más bien para recordar la misericordia de Dios, lo bueno que ha sido el Señor, porque nunca me faltó nada. Una madre maravillosa, que fue madre, padre, me dio todo. Y mi papá, que a pesar de que no lo tenía presente, suplía las necesidades básicas que yo necesitaba, pero la mayor necesidad que a veces uno tiene es la de amor, la de afecto y la de cariño. Y te queremos dejar con un testimonio de un matrimonio que la verdad pasó por momentos muy difíciles, pero ambos tomaron la decisión de perdonarse. Y quiero resaltar, antes de ir al testimonio, la virtud de esta mujer de nunca rendirse y llorar por el marido, y cómo ahora todo ese infierno ha sido transformado. Yo espero que este testimonio y lo que hemos transmitido a través de este programa, cada enseñanza, cada principio, te desafíe a dar un paso de fe. En breve está saliendo el libro No tienes derecho a vivir en el pasado. Para mí es un tesoro que Dios me ha dado. Están todas las experiencias que hemos tenido con el Señor y hay mucha sabiduría aquí que te va a ayudar a sanar tu corazón, a practicar la autosanidad y la autoliberación de forma continua cada vez que lo necesites. Así que espéralo, vamos a estar informando a través de estos medios para que tú puedas tener acceso a este material. Antes de ir al testimonio, yo quiero que ores conmigo y le digas al Señor, Señor Jesús, después de escuchar tu palabra,
los testimonios, la enseñanza que compartieron hoy día los pastores. Tomo la decisión voluntariamente de perdonar a todas las personas que me han herido desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, la edad adulta, el matrimonio, mis padres, hermanos, quien sea. La persona que me hirió, me lastimó, me ofendió, abusó de mí. Yo perdono porque hoy entendí que el perdón da lugar a que tú sanes mi corazón. Da lugar a que tú hagas misericordia conmigo. Y yo también te pido perdón, Señor, por todos los errores que he cometido, por todos los pecados. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y me declaro libre. Estoy listo, estoy lista para empezar una nueva vida, Señor. Gracias. Amén. Mira este testimonio, sigue el patrón de comportamiento de estos esposos y cuenta con nosotros. Llámanos donde quiera que te encuentres, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, en el pie de pantalla están las direcciones, los teléfonos y el correo para que tú puedas escribirnos en caso que tengas una necesidad, necesites un consejo.